Continuamos en este segundo vídeo de la primera parte tratando aspectos históricos y económicos por los cuales consideramos que Canarias es un territorio colonial. También algunos aspectos políticos, cuestionando, como verán a lo largo del vídeo, el sistema autonómico actual como una auténtica estafa para el pueblo canario. Pues nada, llegamos a la época contemporánea. Está marcada pues al caer ese antiguo régimen por la pérdida de las colonias americanas. Como estábamos comentando antes, en América surge un Miranda, surge un Bolívar y un movimiento fuerte que los respalda detrás, igual que otros tantos libertadores, San Martín y otros muchos, que con el tiempo acaban disgregando lo que fue el gran imperio colonial español en América. Esto es un gran masazo tanto para el Estado español como para Canarias, ¿no? A Canarias, que tenía un comercio importante con América, que tenía relaciones de primera mano con América, tenía un comercio pues en libertad con aquellos territorios, en muchos casos a costa de enviar a las poblaciones canarias allá, como fue el tributo en sangre. Nos vimos afectados, incluso recibimos el ataque de corsarios de aquella zona, y eso hizo que a lo largo del siglo XIX pues en parte hubiera una pequeña pugna para volver a recuperar aquella relación con América, y de hecho pues desde Canarias se hizo presiones para que se reconociera la independencia de las colonias americanas, e incluso existieron pequeñas conspiraciones en las islas y en América para lograr que Canarias siguiera el mismo destino que la América Latina, porque incluso en el Congreso de Panamá y en algunos documentos de la época, los americanos que participaron en el proceso de independencia consideraban que Canarias era otra colonia más igual que ellos y que tenía que ser liberada. Eso se puede consultar en el Congreso de Panamá, y nos ponen al mismo nivel que Cuba o Filipinas, y querían ver la forma en que nos podían ayudar para liberarnos, ¿no? Existe una internacionalización de Canarias a partir de entonces, que se agudiza entre finales del siglo XIX y principios del XX, que hace que Canarias esté volcada casi completamente hacia Inglaterra, ¿no? Ese periodo que se conoce como Canary Island. Una influencia muy grande de los ingleses y de otras potencias europeas coloniales que estaban entrando en África, estaban colonizando África y querían usar Canarias como base de operaciones. En ese sentido los ingleses tuvieron ventaja, y se puede comprobar pues leyendo la prensa de la época, literatura como el propio Alonso Quesada, que habla del impacto de los ingleses en la isla de Gran Canaria, y muchas otras cosas, ¿no? Existe la lucha social que hasta entonces en Canarias se había visto como pequeños motines aislados, campesinos, movidos pues por la reacción de campesinos ante el intento de quitar tierras comunales, aumento de impuestos, etcétera, etcétera. Es a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, la primera mitad del XX, cuando se agudiza el conflicto, la lucha de clases, con la introducción en Canarias de movimientos como primero el anarquismo, el socialismo y luego el marxismo, el movimiento comunista internacional, que llegó a tener una importancia enorme en islas como La Palma, La Gomera, Gran Canaria, en Tenerife más la CNT, el anarquismo, en otras más el Partido Socialista, pero que puso en una situación tan delicada a esas clases dominantes que habíamos visto, esa minoría de terratenientes, de aguatenientes, que por poseer ellos la mayoría de la tierra obligaban a nuestra gente a huir despavoridos a otras partes para no morir de hambre. Los pusieron en tal aprieto que apoyaron sin dudarlo un golpe dado por unos generales de derecha y de extrema derecha, con el objetivo de acabar con esa contestación social que se agudizó sobre todo en la República. Las consecuencias fueron nefastas, y la vemos en que en Canarias pues todavía no se sabe exactamente la cifra de muertos. Podemos hablar entre unos 3.500 y 6.500 desaparecidos, gente que fue fusilada sin juicio, desaparecidos grandes líderes como José Miguel Pérez, que lo vemos aquí en esta ilustración, y otros muchos líderes sociales apreciados por el pueblo, que se habían dejado la piel luchando por defenderlo frente a esos caciques, y fueron eliminados y asesinados por esa minoría de la población. Y sus colaboradores pues también tenían personas pues pobres o de clases medias que les apoyaban, que estaban influenciados ideológicamente por ellos, y que acabaron sumiendo a Canarias en una pesadilla, aparte de haber estado 500 años de caciquismo absoluto, una pesadilla de 40 años en los cuales ese caciquismo se vio reforzado y blindado frente al movimiento obrero que lo había puesto en jaque.
Y llegamos a la autonomía de Canarias, y ahí viene la pregunta que mucha gente se hace. Bueno, ¿cómo pueden decir ustedes que somos una colonia cuando somos una autonomía? Tenemos una autonomía. Ahí vemos el Parlamento de Canarias, ¿no? Ahí vemos también la Constitución española que nos concedió esa supuesta autonomía. E incluso tenemos diputados supuestamente nacionalistas, partidos nacionalistas. Ahí vemos a Ani Orama que defienden a Canarias, y veremos que nosotros nos basamos en que todo esto pues no es más que una pantomima, una mentira que ha sido un fracaso y un engaño bobo por parte de esa minoría caciquil, esa minoría terrateniente, esa minoría que ha controlado toda la vida Canarias, y de la cual Ana Oramas en vano no es más que una representante, con vínculos con empresas como la de las guaguas de los Oramas, con la gente que ayudó a destruir el sector del primario en Canarias para beneficiar a los importadores, etcétera, etcétera. Colonia es un territorio, según pues una definición clásica, situado lejos de la metrópoli que la conquista y que está regido por leyes especiales. Leyes especiales nos suena pues por ejemplo a esto, ¿no? Aquí tenemos un REF, un régimen económico y fiscal, que no es más que una, desde nuestro punto de vista, consolidación de los privilegios de esa minoría que estábamos hablando de caciques de toda la vida, ¿no? Y vemos que dice, bueno, la Comunidad Autónoma de Canarias goza de un régimen económico y fiscal especial propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Dicho régimen incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bien, esto que se llama REF no es más que un blindaje, una protección de los privilegios que siempre ha dado el Estado a esa minoría en Canarias. No es algo que nos haya beneficiado a la mayoría de las Canarias y de los canarios, y ahora mismo esta situación no es más que un ejemplo de ello, ¿no? Pero sin embargo ellos te lo venden como eso, ¿no? Como que aquí tenemos uno de los mejores marcos fiscales posibles. Este diagrama elaborado por el poder, vemos que se nos vende que tenemos un excelente marco fiscal concretado en el régimen económico y fiscal, en la zona especial canaria, la reserva para inversiones en Canarias, la RIC, y otros incentivos fiscales. Vamos a ver qué ha pasado aquí con ese tiempo, ¿no? Vemos que Canarias tiene uno de los tipos impositivos más bajos del Estado español. Todo, volvemos a repetir y a recordarlo, para beneficiar a esa minoría de importadores, constructores, propietarios agrícolas que han mandado pues desde toda la vida con algún nuevo rico que se ha sumado al pastel, ¿no? La RIC y la zona especial canaria. Vemos en este artículo de este año, según dice el artículo, citamos textualmente, hay una enorme falta de información sobre los denominados incentivos fiscales del REF, ya que los datos suministrados en respuestas a preguntas parlamentarias están incompletos. Aún así, indica que la cantidad no ingresada en impuestos sobre sociedades por RIC desde 1994 hasta 2010 asciende a unos 8.300 millones de euros aproximadamente, una enorme cuantía que equivale a casi 6 veces la suma de los presupuestos de los 7 cabildos insulares en 2011, 1.435 millones de euros. Si a esto le sumamos lo dejado de ingresar por la aplicación del tipo especial de la SEC y la bonificación del 50% en el impuesto sobre sociedades por venta de bienes corporales producidos en Canarias durante el mismo periodo, la cantidad asciende a unos 10.500 millones de euros, lo que equivale a más de 7 veces la suma de los presupuestos de los 7 cabildos insulares en 2011, y aún queda lo dejado de ingresar por exenciones y bonificaciones en otros tributos, IJIC, ITP y AJD, etcétera, etcétera. Es decir, la clase dominante en Canarias, respaldada por los partidos del régimen, o sea, el PSOE, el PP y Coalición Canaria, ha legalizado la evasión fiscal. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esa evasión fiscal hace que los que más paguen no sean los ricos, que es lo lógico, sino que quien más paguen sean las personas, las clases medias, los pequeños comerciantes y la clase trabajadora. Mientras que los grandes empresarios,
los grandes caciques, los grandes terratenientes y las multinacionales instauradas en Canarias, pues en base a toda esta estafa fiscal legalizada de la RIC y la SEC, apenas han pagado impuestos que han dejado de cobrar pues la hacienda estatal y las diversas instituciones canarias, y que ha repercutido en que tengamos pues una sanidad de baja calidad y una educación de baja calidad y unos servicios sociales que ya ni les cuento. Es decir, esos servicios sociales y ese estado del bienestar debe estar sufragado por todas y por todos, pero aquí en Canarias ya vemos que gracias a esas leyes especiales que son típicas de toda colonia, aquí la clase dominante ha dejado de ingresar pues unos 10.500 millones de euros, aunque hay cifras que lo engordan muchísimo más. Aquí vemos en este diagrama pues lo dejado de ingresar en el impuesto de sociedades por la Reserva de Inversiones de Canarias, ¿no? Que es una auténtica estafa fiscal, ya les digo, aprobada por consenso por estos tres partidos que están gobernando en Canarias, ¿no? Que son los sustentadores de este régimen supuestamente autonómico que tenemos y que no está al servicio del pueblo, sino de una minoría de la población. Luego nos vemos con el REA, régimen específico de abastecimiento. El REA consiste pues en unas ayudas que, en vez de intentar incentivar la producción local, algo que recomienda pues ahora como veremos la FAO, lo que hacen es subvencionar los productos que vienen de fuera, ayudando a arruinar a la agricultura canaria, a la pesca, a la ganadería, o sea, a cargarse nuestro sector primario. Esto es un peligro real para la soberanía alimentaria, que en Canarias, dependiendo de las zonas, pues está en torno a un 10 o incluso menos, un 10%, ¿no? Algo que la FAO, que es la Asociación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la asociación que se encarga de prevenir el hambre en el mundo, ellos dicen que se debe cultivar como mínimo un 50% en el territorio en el que se está. Es decir, por cuestiones estratégicas, no estamos hablando ni de idealismo ni de romanticismo, sino por cuestiones estratégicas de si existiera algún conflicto, alguna guerra, algo así, deberíamos como mínimo tener un tanto por ciento cultivado en el archipiélago o producido aquí, cosa que no pasa, puesto que esas ayudas van para que los importadores hagan el negocio en vez de para que nuestros agricultores, ganaderos y pescadores puedan subsistir, ¿no? Eso recuerda pues un caso que Canarias estuvo aislada en el siglo XX en varias ocasiones, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de España y la Segunda Guerra Mundial. Se pasó mucha miseria y hambre, éramos muchos menos, vivíamos casi todos en el campo, sabíamos cultivar, teníamos semillas y no había plagas. Pues ahora somos muchísimos más, vivimos casi todos en ciudades, no sabemos cultivar, apenas tenemos semillas y han entrado decenas de plagas porque no hay control en puertos y aeropuertos. ¿Qué supone todo esto? Pues supone que hay un mercado cautivo. ¿Qué es un mercado cautivo? Pues claro, es tener lo que pasa en Canarias, más de 2 millones de habitantes que hay en las islas, más 12 millones de turistas que consumen casi todo lo que comen, que necesitan para su hogar, en multinacionales que lo traen de fuera y que le hacen el business y los negocios a los importadores canarios, a esas multinacionales que vienen aquí a instalarse para aprovechar esa situación. Es decir, a esta gente le conviene que no tengamos sector primario, porque de otro modo las islas serían autónomas, autosuficientes y no podrían sacar la enorme cantidad de millones que sacan de las islas gracias a que se han cargado pues nuestra propia autosuficiencia alimentaria, ¿no? Esto es una de las cosas que nos hace pensar a nosotros en que Canarias realmente no tiene autonomía, en que esta autonomía que tenemos no es más que una mentira que ha sido urdida y preparada por esa minoría poblacional caciquil, esa clase dominante que tenemos y que hemos padecido durante siglos, que lleva pactando a cambio de fidelidad y seguridad con el Reino de España, con el gobierno colonial de Madrid, prebendas, leyes especiales, posibilidad de evadir impuestos, de pagar menos, de hacer prácticamente lo que les dé la gana a cambio de mantener pues su fidelidad, y todo atado y bien atado, como diría el dictador, ¿no? Pues aquí hemos tenido el comercio libre con América, hemos tenido esos puertos francos, esa división provincial, incluso el movimiento nacional fue apoyado en gran medida por la élite canaria, la autonomía que fue apoyada y sustentada por las élites de Canarias, y eso nos lleva a pensar que la clase dominante en Canarias no es más que lo que se conoce en el argot técnico como una lumpenburguesía. No estamos hablando de una burguesía, de una clase dominante con inquietudes, con ganas de tener un proyecto nacional,
o un proyecto que lleve a cabo una unidad de Canarias para tener mejores resultados. Ellos simplemente se conforman con ser una casta parasitaria, dependiente, que sustenta esa dependencia y esa secular unidad ante Canarias con el Estado español para sus propios beneficios a costa de los intereses y del pueblo canario en su conjunto. Aquí tenemos en estas ilustraciones pues ejemplos de ello. Ahí está León y Castillo, un oligarca gran canario que llegó a ser ministro de ultramar y que es el auténtico antecesor de José Manuel Soria actualmente. Vemos también la división provincial y ahí vemos a Jerónimo Saavedra. Es decir, esta clase dominante encima es que ha funcionado de manera insularista, es decir, peleándose unos contra otros, embarcando al pueblo canario en esa pelea, porque la pelea no es una cuestión del pueblo llano de Santa Cruz o de Las Palmas, que es un pueblo que tiene los mismos problemas, sino es un pleito provocado pues por esa minoría poblacional para hacerse la venia ante el amo y pedir más migajas ante el gobierno colonial a cambio de esto. El único partido que ha querido hacer un proyecto nacional ha sido pues Coalición Canaria, un proyecto mínimamente parecido que en última instancia se ha demostrado que no es tal, sino ha sido una argucia de una parte de la oligarquía canaria terrateniente, aguateniente, importadora, para mantener sus privilegios ante la duda que les produjo la entrada del Estado español en la Unión Europea, lo cual los indujo a unirse para proteger los privilegios mediante el REF y otras leyes como estas, ¿no? Es decir, nunca han sido un verdadero partido nacionalista ni nunca ha tenido la élite canaria ese interés. Es más, el nacionalismo, el independentismo canario siempre ha sido un movimiento popular de base que defiende los intereses del pueblo canario, mientras que Coalición y partidos similares hacen lo contrario, defienden los intereses de esa minoría a cambio de rentas y privilegios ante Madrid. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasa? Las tenemos ahora mismo, ¿no? Esta consolidación de Canarias como un territorio dependiente, como un territorio sin instituciones realmente propias, sino con un gobierno títere al servicio de la oligarquía canaria y en consonancia con los intereses de Madrid, por lo que han producido es que volvamos a ser territorio migratorio otra vez, que los jóvenes más preparados de la historia de Canarias se manden a mudar de aquí, que el paro no haga sino subir, que estemos manteniendo unos sectores primarios basados en el subvencionismo que ha convertido a los agricultores en esclavos de la subvención y de la dependencia, y ahí vemos el caso, decenas de toneladas de plátanos o tomates que se tiraban a los barrancos con el hambre que se está pasando en Canarias. Ese es el máximo ejemplo de lo que supone la canariedad actual, entendida en base a ese régimen autonómico que para nosotros no es más que un eufemismo para lo que se ha denominado toda la vida una colonia, es decir, un territorio dependiente, sin verdadero gobierno propio y al servicio de los intereses tanto de sus capataces internos como de su estado colonial dominante, que en este caso España.